es la violencia contra sí y contra otros, que se manifiesta de distintas formas, por ejemplo, en el crecimiento del suicidio infantil y adolescente, el bullying o la adhesión a figuras que esgrimen discursos de violencia y de racismo. Se trata de procesos de fetichización en los que algún elemento aislado se configura o bien en la causa o bien en el instrumento de evasión de la angustia social. En esta paradoja, sin aparente salida, las subjetividades se ven acorraladas, los medicamentos, las terapias cognitivas, la autoayuda, entre otras tácticas técnicas, son algunos de los fetiches sobre los que se desplaza la ficción imaginaria de completud que salva de la muerte. Muerte que a menudo es presentificada imaginariamente en un fetiche que se transforma en el objeto en el que se proyectan los propios miedos. Se trata de el pobre, el habitante originario, el extranjero latinoamericano, el diferente al grupo, o el que es estigmatizado por alguna presunta enfermedad como el déficit atencional o el déficit mental. Una presunta, insisto con presunta, construida y presunta. Entonces, la violencia cotidiana en aumento no es un producto de anormalidades individuales, sino es que es el efecto de una calculada gestión del sufrimiento psíquico como forma de gobierno de las masas y de acumulación y concentración de plusvalor. En ese proceso se interpela a padres y docentes a que dirijan a los niños y a las niñas a lograr la denominada inteligencia emocional, concepto basado en que el cerebro estaría formado por 3 capas generadas a través de la evolución: la capa instintiva, la emocional y la racional. 3 sistemas neurales específicos que interactúan a partir de la herencia genética y la memoria. Los grupos poblacionales y los individuos serían más o menos avanzados en esta perspectiva manifiestamente racista, según el predominio de cada una de esas zonas y funciones del cerebro, al tiempo que los medicamentos y las terapias desplegadas desde edades tempranas podrían hasta cierto punto influir a fin de que la zona lógica del cerebro gobierne a las otras y logre un control inteligente de las propias emociones. En esa clave emergió en los años 80 una enorme cantidad de publicaciones ligadas a la neurociencia, la inteligencia emocional y la neuroeducación vinculada a la psicología cognitiva, cuya base radica en el procesamiento de la información producido por mapas o estereotipos cerebrales que en el momento de ingreso de nueva información construyen hipótesis sobre la misma. Sobre esa base se intenta que los sujetos desde la infancia modulen sus emociones, construyan esquemas o estereotipos de acción y en función de ellos desplieguen ya desde la primera infancia un cálculo razonado de los efectos que su propia conducta puede tener sobre sí y sobre los otros, tanto en el corto, en el mediano como en el largo plazo. Se trata de una estrategia que tiende a construir conductas adaptativas centradas en el éxito futuro, que toman al otro como un medio para mí, para sí mismo. Ya no es la ley universal propia de la sociedad industrial, el imperativo categórico kantiano, al tiempo que esas técnicas limitan el pensamiento crítico y la fantasía creadora. Todo ello barnizado con la pintura de la feliz libertad del yo individual. En ese sentido, las políticas neoliberales en el ámbito educativo tienden a la formación de valores y a la construcción de habilidades y actitudes más que a la generación de conocimientos. Y el conocimiento es necesario. Esto implica la tendencia a querer abolir el estudio de la historia y el estudio de la filosofía en secundario, y a desvalorizar la creatividad en el arte, la lectura y la escritura. La interpelación a padres y docentes se despliega en cuadernillos o cursos de capacitación o en inteligencia emocional. Cuando escucho que le dan cursos de capacitación me pregunto, ¿para qué luchamos tanto contra la idea? ¿Para qué tanto luchamos contra la idea de discapacidad?
si ahora a todo el mundo le están dando curso de capacitación? ¿Qué es esto? ¿No? A ver, me enojo mucho yo. Bueno, yo soy así, soy visceral. Respecto de este término, que presume aludir a un proceso fundamental para la formación de niños y niñas, se recomienda el coaching como modelo de entrenamiento, después voy a dar un ejemplo, que conduciría a una vida más libre y realizada. La lectura de textos recomendados para docentes sostiene que no alcanza con un cociente alto. No hagamos nada para que se desarrolle la inteligencia del niño, que se puede hacer mucho sin maltratarlo, ¿no? Por ejemplo, que lea, escriba. Sino que es menester ser empáticos, palabra de moda, que viene de los organismos internacionales, y asertivos. ¿Como clave para qué? Para ser personas de éxito. Los textos o los videos presentados a la manera de sencillos manuales, con dibujos ingenuos o saludos alegres, atraen el movimiento ocular, que también se estudia, al tiempo que sostienen que la paz depende del propio viaje interior. El victimismo y la negatividad son caracterizadas como emociones tóxicas y los sujetos que las expresan son estigmatizados y dejados de lado. No se puede ser triste, es terrible. No se puede tener duelo, es tremendo. Una de las figuras de DSM-5 dice que un duelo de más de tantos días es ya una conducta patológica, es terrible. La interpelación es a enfocarnos en nuestro interior y a creer que tenemos un poder ilimitado. Este entramado configura una interpelación ideológica que obtura las razones sociales y económicas que gestan la angustia canalizada en el consumismo, la evasión, la falta de límites, al tiempo que culpabilizan moralmente a la población, a cada individuo, por aquello que ellos mismos producen. Es un círculo vicioso difícil de romper. Para concluir, porque queríamos que participen, no sé si me fue el tiempo, no tengo idea. Para concluir, me gustaría plantear que nuestra escuela argentina, con sus más y con sus menos, desde fines del siglo XIX, logró sacar del analfabetismo a cientos de miles de sujetos. Manuel Sadowski, un eximio matemático argentino, me decía un día, estaba viejito ya, que todo lo que él sabía, todos los fundamentos de lo que él sabía, lo había aprendido en su escuela pública, el Mariano Acosta, en primaria y secundaria, de cada capital. Más allá de la modestia de aquel gran hombre, personalmente yo también fui formada, y sobre todo fui docente, en esa misma escuela pública, en los sectores más vulnerables del país. Desde ese lugar, sé de las tareas y las luchas de los y las docentes argentinos, así como las persecuciones padecidas en los años 70. Por eso me sorprendí cuando a comienzos de los 90 empezó a circular una versión acerca de que nuestra escuela pública era una escuela horriblemente disciplinaria, que no sé qué nos hacía cuántas maldades, y nuestros docentes, que poco tienen que ver con esa historia, se hablaba de ellos en términos que no tienen que ver con nuestra historia. Había nacido el mito de la vieja escuela pública disciplinadora y malvada, que en realidad venía a legitimar las leyes de reforma educativa contra las que luchamos también en los 90, afines, esas reformas educativas, a las reformas del Estado programadas por el Consenso de Washington que se implementaban en los 90 en nuestro país. Al tiempo que emergía una fetichización del yo que avala la domesticación de las infancias a fuerza de pretenderlas libres de toda coacción en un medio cada vez más precarizado, en el que el pretendido autocontrol de las esperables emociones de alegría, de bronca, de bullicio, de rebeldía, de enojo o de tristeza pueden ser calificadas como síntomas patológicos, ante los cuales, como dije, la medicamentalización y las técnicas tácticas de autocontrol son los fetiches que intentan vanamente modular el deseo bajo el disfraz de la imaginaria completud. En esa clave siempre pienso en Georges Canguilhem, el gran autor francés de lo normal y lo patológico, que tiene muchos textos. En uno de sus textos dice que la potencia de la vida, el médico además, de epistemólogo,
gran médico, la potencia de la vida es algo que ninguna formación social pudo ni podrá jamás aprehender realmente, que es la potencia escapa y se escapa en creación, en creatividad. En esa clave entiendo, siempre creo en eso fuertemente, que el amor, la comprensión, la asunción de la finitud, del dolor y del límite, así como la solidaridad colectiva y la alegría, afortunadamente persisten en buena parte de nuestra comunidad en general, de la comunidad educativa en particular, que sabe y siente que el amor es un proceso complejo que se construye también en el bullicio del juego, en el bochinche, en el trabajo y en la lucha. Nada más. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia que acabamos de escuchar. Creo que este aplauso no estuvo en todo el día y se dijeron cosas muy fuertes, muchos temas que a todos nosotros nos convocan directamente, porque hablaste de educación emocional, de las tecnociencias, de los protocolos, enredados en cuestiones que muchas veces se nos escapan o van a, digamos, como cuestiones de transformaciones del mercado, cuestiones de modificaciones a nivel de la producción de conocimiento científico. Y ese entramado que vos vas haciendo creo que es lo que tratamos de lograr y como complejizarlo